con el banquito nosotros vamos a darle la alimentación a la unidad de control. Con respecto al regulador de voltaje que tiene a la derecha, podemos ver que también tiene dos controles. Cada uno de los dos controles que tiene esta fuente es uno para una regulación fina, ir subiendo en el caso de voltaje de milivolts, y el otro control es para dar ya, al modificarlo, que vaya cambiando con una menor precisión, ¿no? Es una fuente que va de 0 a 30 volts. Nosotros para alimentar a la ECU le vamos a poner una tensión similar a la tensión de batería, ¿sí? Entre 12,5 voltios a 13,8, 14,2. Y bueno, después la limitación de amperaje, bueno, nosotros la ponemos en 2 amperes. Y como les decía antes, que me parece que se entrecortó la comunicación, les decía que la desventaja que tiene esta fuente es que si yo quiero que a mi banco directamente eh, esté conectado a una bobina de encendido para probar la calidad de chispa, la bobina de encendido, en el momento que la computadora cierra el circuito, consume mucha corriente. Entonces la fuente va a detectar como que es un corto y me puede apagar a la computadora de inyección. Por lo tanto, esa limitación a 2 amperes que tiene esta fuente puede provocar que no pueda probarlo con componentes reales. ¿Se va entendiendo? El consumo de una computadora, Jonathan, en el banco de pruebas generalmente no supera 1 ampere, ¿sí? Es más, cuando yo le doy la masa y alimentación, incluso con el banco de pruebas, que ahora voy a mostrar más o menos cómo se arma, este, consume muy poca corriente porque tiene algunos LEDs y ese tipo de cosas. El consumo total va a ser el de la EQ, de motor, y va a estar en aproximadamente 400, 600 miliamperes. Eso es lo que consume. Después, cuando empieza a disparar a los inyectores, a las bobinas de encendido, a pegar los relays, ahí empieza a subir el consumo. Acuérdense que la computadora lo que tiene es un conjunto de sensores, o sea, son señales que le tienen que llegar a la computadora para manejar a un grupo de actuadores. Cuando yo hablo de probar una computadora, estoy viendo si, por ejemplo, a los sensores la computadora le da las alimentaciones, le da las masas, y a los actuadores las señales de salida le está dando las señales correctas. Estas señales correctas se pueden probar en un banquito a través de LEDs, que en realidad no me da precisión de si la señal está perfecta o no, solamente me da una indicación de que existe la señal, y se le puede llegar a acoplar un osciloscopio, ¿sí? O sea, podemos utilizar un osciloscopio también para hacer ciertas pruebas. Una de las cosas que tenemos de limitación también es que el banco de pruebas nunca emula un 100% lo que pasa en un vehículo. Por ejemplo, hay ciertas cosas que nosotros no vamos a poder probar. Por ejemplo, si a mí me dice, eh, te mando esta computadora
Bueno, ahí volvimos a ver. Warhol ayer sacó una notificación de que tenían problemas con sus servidores, así que bueno, puede ser que experimentemos hoy algunos problemas de comunicación. ¿Estamos de vuelta? ¿Me están escuchando ahora? Hoy es un día complicado hoy para la comunicación de internet. Pero bueno, vamos a ir. Yo estoy trabajando con dos computadoras, a veces me puedo dar cuenta si se corta, para volver a repetir alguna información, ¿verdad? Todavía no empecé a explicar bien lo del banco de pruebas. Estamos un poquito, estoy tratando de comprobar la comunicación que tengo con ustedes, ¿sí? Lo que le decías del banco de pruebas, por ejemplo, acá tenemos uno armado. Este lo armamos nosotros en el curso. ¿Se ve la foto? Bueno, si me dan 2 minutos, yo me desconecto y vuelvo a entrar como para ver si podemos mejorar la, la transmisión. Un segundito, por favor.
A ver si ahora tenemos una mejor definición de audio. ¿Me escuchan bien? Mejor que antes. Bien, bien, menos mal. Disculpen la demora, pero bueno, fui a apagar varias computadoras que estaban prendidas para consumir menos ancho de banda, a ver si podías mejorar la transmisión. Bueno, es como que arrancamos desde cero desde ahora, a ver. Bueno, de las herramientas que necesitamos dijimos una fuente de alimentación que podía ser una batería o una fuente conmutada como la que había mostrado hace un ratito. Y lo vamos a conectar a un banco de pruebas que podemos armarlo nosotros, como el que muestra la figura, o algún banco profesional. En este banquito que yo estoy mostrando ahí, se puede ver que tiene una serie de LEDs, donde dice inyector 1, inyector 2, porque monitoreamos justamente todas las salidas de la computadora con LEDs. Les había dicho que, por ejemplo, no es lo mismo probar una computadora en un banco de estos que en el auto, también por los consumos. Si un inyector generalmente montado en un auto tiene unos 15 ohms aproximadamente, y acá podríamos emular el consumo del inyector poniendo relays también, o sea que lo que haga que la computadora le da pulsos de masa al inyector que le esté dando pulso de masa al bobinado de un relay. Con eso mejoraría un poquito acercarnos a lo que es la condición real de funcionamiento de una computadora. Y lo mismo para las bobinas de encendido. Lo que pasa es que un primario de encendido tiene 0,5 ohms en la mayoría de los sistemas actuales y es un consumo bastante elevado, ¿sí? Si yo quiero hacer un banco de pruebas efectivo, bueno, debería emular los consumos eléctricos de los elementos, de los actuadores que tiene el sistema. 0,5 ohm para cada bobina y 15 ohm para la mayoría de los inyectores. También hay por si fuera una computadora monopunto, ¿qué resistencia tiene un inyector monopunto? ¿Alguien sabe? ¿Me están siguiendo? Perfecto. ¿Cuánto es la resistencia de un inyector monopunto? ¿Quién lo sabe? 1,2 ohm, bien Luis. Sí, 1 ohm, 1,2, 1,5, están más o menos en esos valores. Cuanto más baja es la resistencia de un consumo, o sea, de un componente, más corriente va a consumir. Sí, acá nosotros trabajamos, o sea, para entender un poquito la corriente con lo que es la ley de Ohm, que son conceptos que nosotros vamos a aplicar también en los cursos que vamos a dar. No nos vamos a meter mucho en teoría, porque en realidad, ya les dije, esto de reparación de computadoras de inyección, podemos trabajar a diferentes niveles. O sea, con mucho conocimiento de electrónica, que en realidad sería una formación en la especialidad de 2 años, o arrancar sabiendo cuáles son las fallas más comunes de una computadora de inyección, que por ejemplo es que le falten los 5 volts de alimentación a los sensores, que le falte la masa, que la ECU no haga absolutamente nada, que cuando ponga contacto tableteen los relays y el pulso de inyección y pulso de encendido, que le esté faltando salida a un inyector o a una bobina de encendido o a un relay. Esas son las fallas básicas, ¿no? Para resolver esas fallas básicas en realidad no hace falta saber demasiado de electrónica. Entonces el primer curso que nosotros vamos a dar el día de mañana se va a referir a esto, sin meternos demasiado en electrónica digital o electrónica avanzada, poder lograr reparar una computadora pudiendo armarnos un banquito como el que estoy mostrando en la foto, donde voy a monitorear las salidas de la computadora, las principales, inyectores, bobina, si la computadora también maneja módulos de encendido, también poder monitorearlo, los diferentes relays, como un relay principal, un relay de bomba, algún relay que puede manejar a un electroventilador o a al compresor del aire acondicionado. Todas esas salidas las puedo monitorear. Y el banco va a tener una tecla donde yo
que estaría en el sector rojo de este dibujo, donde yo, si lo conmuto, le doy el positivo a la computadora, y abajo en blanco, el cuadrado blanco debajo del cuadrado rojo, me dice masa de sensores, que lo monitoreo a través de un LED, y los 5 valores sensores, que lo puedo monitorear a través de otro LED. Por supuesto que todos estos LED que están ahí están conectados con resistencias en serie. Por ejemplo, si yo quiero que un LED prenda en un circuito donde hay 12 voltios de alimentación, le voy a tener que poner en serie una resistencia de ¿cuánto? Andrés, casi empezamos desde cero por un problema de conexión, así que no hemos hablado mucho. Exacto, Jonathan, 1K, 1 kilo ohm o 1000 ohms, que es lo mismo. ¿Sí? Correcto. Entonces, si yo me voy a armar un banquito donde voy a monitorear la salida de una computadora, es como ponerle diferentes, o sea, los mismos circuitos que tiene una punta lógica convencional para cada una de las salidas de la compu. Entonces, si yo tengo que monitorear la salida de un inyector, le voy a agregar a donde llegue la salida del inyector una resistencia de 1K y un LED respetando la polaridad. Lo que hace la computadora es dar pulsos de masa, por lo tanto la pata corta del LED, que es justamente el lado de masa, va a ir hacia la compu. Y el otro va a ir a positivo, o sea, pasando por la resistencia a positivo de 12 volts. De esa manera, cada vez que aparezca un pulso de masa saliendo de la computadora, lo que voy a tener es el destello del LED. Ahora, la computadora, para que dé pulso de salida, lo que vamos a necesitar es darle a la computadora masas, alimentaciones y la señal de RPM. Para poder generar la señal de RPM hay diferentes consolas o interfaces en el mercado, como por ejemplo el motor virtual de Zetronic, donde tiene un emulador de señales de RPM. Sabemos que estas señales de RPM de computadora a computadora varían. Por ejemplo, lo que es Chevrolet, la mayoría de los Chevrolet, Renault, Fiat, Peugeot, el sensor de RPM está enfrentado a una rueda dentada de 60 dientes menos 1 o menos 2. Mientras que, por ejemplo, Ford está enfrentado a una rueda dentada de 36 dientes y le falta 1. Y ambos sistemas trabajan con sensores de tipo inductivo que generan una señal tipo sinusoidal. Y por otro lado, por ejemplo, un Polo, un Gol con sistema Magneti-Marelli 1 ABP trabajan con una señal de distribuidor Hall, donde es una onda cuadrada. La señal Hall de onda cuadrada en realidad se puede emular con un circuito básico que podemos ponerlo dentro del mismo gabinete del banco, que a través de uno de los potenciómetros, los 4 potenciómetros que se ven ahí, yo puedo regular la velocidad. Esto se hace con un integrado que es un IC555, que es un circuito básico que se explica también en el curso que nosotros damos, ¿no? O sea, un banquito se puede armar con muy poca plata. Supónganse que entre los componentes electrónicos, que lo único electrónico que voy a tener dentro del banco es justamente para poder generar esta señal Hall. Después, para el resto no hace falta nada, porque en realidad los 5 volts se monitorean desde la ECU, no hace falta una fuente de 5 volts en el banco. Y después, bueno, son potenciómetros para simular señales de entrada, como la del TPS, la del MAP, la de temperatura de agua, que son complementarios. Sí, es raro que venga alguien que te diga, mira, o sea, el auto tengo exceso de consumo, porque la computadora tiene un pulso de inyección muy grande porque no reconoce al sensor de temperatura de agua. Sí, puede venir un problema de estos, pero es poco probable. Y en realidad lo único que se hace de prueba, en el caso de que yo vea con el escáner que dice 40 grados bajo cero de temperatura de agua, cuando en realidad por ahí ya está en 80, 90 grados centígrados, es revisar que a la computadora el cable, mejor dicho, la salida de masa de la computadora hacia el sensor de temperatura de agua esté dando masa realmente. Pues si ese cable en algún momento en la instalación eléctrica del auto tuvo un cortocircuito involuntario o voluntario sin querer con 12 volts de alimentación,
lo que normalmente se quema dentro de la computadora es una pista, la pista de masa. Entonces, si le falta la masa, no hay caída de tensión por parte del sensor de temperatura y se dispara al máximo voltaje el cable de señal y eso provoca el exceso de consumo. Entonces, bueno, en realidad no haría falta emular la señal, simplemente monitorear que esté la masa de los sensores. Para vos, Juan, que me estás preguntando por el generador de pulso de bobinas de Pitarch, en realidad creo que el aparato de Pitarch no genera la señal de RPM. Igualmente, para el que no tenga un equipo generador de señal de RPM, existe un soft que permite transformar la salida de audio de la PC, de una PC, de una notebook, en un generador de señal. Es un programita que utilizan la gente que potencia, que hace EQs programables, computadoras programables generalmente para competición, para poder emular condiciones de RPM sin estar conectado al auto y poder darle unas curvas de avance y comienzo de inyección a las tablas que tienen ellos para preprogramar una computadora. Este programita se puede, creo que en internet está el Crankwell, exacto, Sebastián, y ese programita te va a permitir emular la señal. Vos lo único que tenés que hacer es conectar un cable de audio, un tipo jack a la salida de parlante de la PC, y de los 3 cablecitos que tiene, que es uno es masa, uno es para canal 1 y el otro es para canal 2 de estéreo. El de canal 1 lo conectas a la entrada de la señal del sensor de RPM en la computadora, el de masa al otro extremo del sensor de RPM a la computadora, y con eso ya estarías emulando la señal. ¿Sí? Después en las clases nosotros mostramos cómo se usa y en el curso también brindamos el programa. ¿Sí? Entonces, sin un costo de comprarse una interfaz o un generador de señales, podemos trabajar igual. ¿Cuál es el problema de usar este programita a través de la placa de audio de la computadora? Bueno, el problema fundamental es que en algunas computadoras la salida de audio no es lo suficiente fuerte como para poder generar una amplitud que permita que la computadora interprete la señal. Igual, jugando un poquito con los valores de RPM que tiene el programa y todo, generalmente podemos hacer que la computadora dispare. Acuérdense que para que una computadora de inyección pueda dar sus pulsos de salida y ejecutar sus funciones, es necesario que tenga su alimentación, su masa y la señal de RPM. Entonces, con este programita lo podemos hacer. Esperen que me están haciendo muchas preguntas y es bastante difícil de contestarlas todas. Lo de la falta de masa de los sensores, Andrés, sí, es una falla bastante típica, bastante. Y es muy fácil de solucionar, porque en realidad es simplemente abrir la carcasa de la computadora, fijarse en el esquema eléctrico qué pin de salida es la que saldría la masa hacia los sensores, poner un tester en continuidad en el pin ese de salida e ir buscando en el circuito impreso la pista, el recorrido de la pista, a ver si en algún lugar está saltada. Y en ese caso, bueno, hacer un puente. Y tengan en cuenta lo siguiente también, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, a mí cuando me venga una computadora que está dañada, en realidad es porque algo generó el daño. Entonces, si a mí me viene una computadora con una pista saltada, que es la masa de los sensores, es probable que, si no fue causado accidentalmente en una prueba o algo, el problema de que haya desaparecido la masa, puede ser que en el auto haya un cortocircuito, ¿sí? Entre el cable ese de masa de sensores y un positivo de 12 volt que puede venir de cualquier lado, el positivo de la bobina de encendido, el positivo de los inyectores, del actuador de ralentí, o sea,
puede venir de cualquier lado ese cortocircuito, como generalmente en la mayoría de las EQs todos los conectores eléctricos o el único conector eléctrico de la EQ va en un solo manojo, que se esté rozando dos cables que están pelados, uno el de masa de sensores y el otro un positivo a algo, hace que lo que vuele es justamente la pista esta. Entonces, si a mí me la mandan para reparar, yo la reparo, que es hacer un puente de soldadura. Vamos a tener que explicar también lo que son procedimientos para soldado. Y cuando yo haga el puente y todo, bueno, solucioné el problema de la EQ, pero el problema en realidad fue generado en el auto, ¿se entendió? Perfecto, Pablo, si pusiste el link para que se lo descarguen. No. ¿Es para que se lo descarguen o para que lo compren? Pues está en eBay. Bueno, no importa. Perfecto. Igual, o sea, si lo buscan un poquito, por ahí lo pueden conseguir sin comprarlo. ¿Sí? La intención un poquito de este curso es aprender en forma ordenada los conceptos que necesitamos, equiparnos de las herramientas con el menor costo posible. O sea, uno generalmente debería empezar siempre así, ¿no? O sea, con poca inversión, y a medida que me va dando ganancias, poder ir invirtiendo en cosas mejores. Si este banquito de prueba, ya les digo, que acá hay mucha gente que es de otros países, pero acá en Argentina armarse un banquito de pruebas de esto, yo no calculo que no va a salir más de 400 pesos, como mucho. ¿Sí? Lo más caro es el gabinete plástico, con eso les digo todo. Del lado de enfrente, este banco de pruebas, fíjense que tiene los LED, una llave para conmutar el positivo después de contacto y 4 potenciómetros. Y del lado de atrás tengo un conector grande, puedo usar cualquiera, ahí nosotros usamos unos si no me equivoco es de 50 o de 37 pines, que son los que van a salir los cables para conectar después pin por pin a cada una de las computadoras de acuerdo al esquema eléctrico. Tenemos un portafusible externo, que ya les digo, pueden poner un fusible de 5 amperes o de 10. Usé un plug para fuente, que es el que está a la izquierda. De ahí yo le voy a dar los 12 volts al equipo, y el equipo después, a través de un pin del conector largo, le va a dar las alimentaciones a la EQ. El tercer redondelito que se ve es un plug de audio, justamente para conectar desde la PC con este programita Crankwell directamente al banco, y que salga la señal de RPM por el conector grande, blanco. Y el último conector que puse ahí es del tipo RCA, que se usa en audio y video viejo. ¿Para qué puse ese conector? Bueno, generalmente en la mayoría de las computadoras de inyección nosotros tenemos que la conexión de diagnóstico se hace a través de una o dos líneas. La que siempre está, que es la línea K de diagnóstico, la que va al pin número 7 del conector de diagnóstico tipo BD2, y la línea L, que va al 15. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que el escáner se conecte a la EQ que estoy probando con este banquito, entonces usé ese conector por un tema de simplicidad, el RCA. Puedo conectar ahí, armarme un adaptador para mi escáner, donde se pueda conectar a través de la línea K y L de diagnóstico, ¿sí? Hay algunas computadoras que utilizan protocolo CAN para el escáner, donde los pines ya son otros, por ejemplo el 6 y el 14, pero la complejidad del banco después la van a ir viendo de acuerdo a qué tipo de computadoras vayan a reparar o probar. Pero en realidad las 4 cosas que tengo ahí, las 5, perdón, es conexión de la fuente de 12 volts, que puede ser incluso una fuente común,
¿sí? De estos transformadores que se compran, por ejemplo, de 1 ampere, de 500 miliamperes. Entonces 500 miliamperes nos vamos a quedar medio corto, pero de 1 ampere una fuente externa también puede usar. Una batería o una fuente conmutada como las que les mostré al principio. El portafusible, bueno, por un tema de protección. El jack chiquito de audio que es para la simulación de la señal de RPM. Y el conector RCA que es para hacer la conexión del escáner. ¿Se va entendiendo? Andrés, después subo el video igual a internet para los que no puedan escucharlo. Sí. Hoy es un día de mucho problema de comunicación. Ya lo tenía desde temprano con el tema de internet. Hay días que anda bien y hay días que anda mal. El día que se haga un curso, esto es una clase demo, el día que se haga un curso, la clase se va a evaluar el nivel de conectividad que tengamos y si está muy complicado, puede ser que la clase se postergue para la otra semana. O sea, la intención de un curso que vamos a dar en el futuro es para que va a tener unas 14 a 16 clases, una por semana, que es para nosotros el mejor método de enseñanza, porque intentar explicar todo esto en un solo día es imposible. Imagínense que estamos hablando de cómo funciona el banquito de pruebas, y ya llevamos más de una hora, todavía no llega una hora de lo que estoy hablando, y después tenemos que hablar de componentes electrónicos, de mediciones, de tipos de arquitectura de computadoras, de técnicas de soldado, de cómo se hace una lectura de una memoria, de un microprocesador. Entonces, todo esto se va a dar en 16 clases. Si en una clase hay problemas de comunicación, si la mayoría experimenta un problema de conexión, entonces se puede postergar una semana. Y si son pocos los que tienen problema de conexión, como la clase es grabada, si no lo pudieron ver en el momento o tuvieron problemas de audio, lo que se hace es después mandarles el video. Bueno, bárbaro. Cada clase duraría más o menos 1 hora y media aproximadamente. Si pues ya más de 1 hora y media después también se pierde un poquito la atención, aparte que no hay mucho tiempo. Pero después vamos a hablar un poquito, después cuando estamos probando el método ahora y bueno, si sirve después vamos a ver si lo implementamos. ¿Sí? Sigamos con los conceptos técnicos, que es lo que es la intención de poderla transmitirles hoy, ¿no? Como para que ya tengan un poquito de información técnica. Bueno, ahí cambié la foto. El curso sí va a tener un costo, pues justamente la plataforma que estamos usando, que ahora también nos dieron en forma de prueba, tiene un costo también, ¿sí? Pero después, bueno, después el tema costos, horarios, duración de las clases, eso después lo vamos a ir formando. Lo que me interesa saber es si ustedes a través de este método pueden hacer un aprendizaje a distancia. Después vamos a hablar de eso. Sigamos con la parte técnica, que es para lo que la mayoría de ustedes está aquí. Ahí está el banquito armado. ¿Se ve la foto que puse ahora? Bien, ahí fíjense que hay una ficha, que es la ficha general. Una de las cosas, de los problemitas que por ahí nos vamos a encontrar cuando nosotros nos armamos un banco, o cuando compramos un banco, porque muchos bancos que se venden profesionales, en realidad te venden el banco, pero no te venden los conectores a las ECUs. Estaría fantástico que nuestro banco tenga un conector para cada computadora, un conector para Sirius 32, que tiene dos conectores en realidad de 45 pines cada uno, un conector para las computadoras CS4 y algunas CS5, de Ford, que tienen conectores de 60 pines. Ojalá tuviera un conector para cada ECU directamente. O sea, tendría que tener, hoy en día hay mucha cantidad de computadoras, tendría que tener más de 50 conectores diferentes. Pero si no los tengo, puedo usar terminales sueltos, como muestra acá. ¿Sí? Lo que se ve a la derecha y medio desprolijo en la foto son los terminales. Muchas computadoras utilizan los terminales PALA de 3 milímetros y medio, los pequeños. Otros usan terminales redondos, otros usan terminales grandes y chicos. Entonces voy a tener que armarme varios de estos cables universales
para poder conectarme a cualquier tipo de computadora. Igualmente la cantidad de cosas que se conectan, o sea, cuántos pines voy a conectar, va a depender de la prueba que yo tenga que realizar. Por ejemplo, si a mí me viene un cliente y me dice, mira, no arranca el auto, no prende ni la luz de diagnóstico en el tablero, mi primer prueba va a ser darle las masas, alimentaciones a la EQ y conectar la salida de la luz de check de la compu, para los que lo tengan, a un LED. Si en el banco yo veo que el LED prende y en el auto no prende, es un problema en el auto, una falta de alimentación o masa en el auto. Ahora, si el LED no prende en el banco, bueno, podría probar, por ejemplo, si tiene conectividad con escáner. Entonces, conecto los dos cablecitos de este conector universal a los pines de la línea K y L, si correspondiera, en la computadora. Entonces yo tengo conectadas las masas, las alimentaciones, la luz de check y las conexiones de escáner. Si el escáner tampoco se conecta, bueno, puedo hacer una conexión más en el momento que yo arranque con el diagnóstico y buscar la reparación, que sería, por ejemplo, si la computadora se encarga de disparar al relay de la bomba, monitorear esa salida también. ¿Sí? Darle contacto y no anda ni la luz de check ni la salida de la bomba. Entonces la computadora está muerta del todo. ¿Cómo arranco el diagnóstico? Bueno, si la computadora está muerta del todo, hay algunos puntos a revisar. Una de las cosas que se puede revisar primero es ver que al microprocesador, que es el integrado, generalmente el integrado más grande que tiene la unidad de control, y a la memoria, si tuviera una memoria externa, le están llegando los 5 voltios. También puedo monitorear si la computadora está brindando 5 voltios de salida. Porque acuérdense que dentro de la placa electrónica, los componentes electrónicos, la mayoría de los integrados, no funcionan con la tensión de batería directa del auto, sino funcionan con ¿cuánto? ¿Qué voltaje? Correcto, 5 voltios. Entonces va a haber una fuente o un regulador de tensión, que es un integrado también, que va a recibir 12 voltios, va a recibir masa y va a dar de salida 5 voltios. Puede ser un componente electrónico de solamente 3 patas, estas 3 que acabamos de nombrar, o puede ser un integrado de mucha cantidad de patas, donde va a haber 5 voltios con una cierta cantidad de amperaje, con una limitación de amperaje para un circuito, otros 5 voltios por otra pata con otro nivel de amperaje o el mismo para otro circuito, y se pudo haber quemado algo de eso. Entonces, si yo ya veo que el microprocesador o la memoria no está alimentado, me voy a ir a la fuente a buscar a ver cuál es el componente que le tiene que dar los 5 voltios. Después para buscar, o sea, en la placa, cada placa tiene su diseño. Entonces, no hay una forma universal de decir este componente es el regulador de 5 voltios y lo voy a encontrar en todas las computadoras. No. Cada computadora es un mundo y tratar de saber de memoria todo es imposible. Entonces, en cada reparación uno va a tener que hacer la búsqueda. Nosotros brindamos en los cursos nuestros también información sobre, o sea, con la foto de la placa, la identificación de cada componente para facilitarlo. Pero no me tengo que acostumbrar a eso, porque el día de mañana me llega una computadora donde no tengo información y no la voy a poder reparar porque no tengo información. Si yo quiero saber cuál es el elemento que da los 5 voltios al microprocesador, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, ¿cómo hago la búsqueda? Bueno, si arranco desde cero sin nada de información, bueno, tengo que ver qué microprocesador es. Generalmente vienen con una identificación que está escrita en el mismo microprocesador. A veces es directo el nombre del microprocesador o a veces es una sigla que está enmascarada. Enmascarado significa que no es el nombre del componente, sino que es una identificación del componente que después con una tabla sé qué tipo de microprocesador es. Microprocesadores hay un montón. Motorola, Infineon, Siemens,
y pueden venir con esos identificadores. Con esa información, sabiendo el identificador del micro, yo puedo buscar en internet, si no lo tengo en la PC, lo que se llaman los datasheets. Los datasheets son las hojas de datos de los componentes. El datasheet, ¿qué me va a decir? Bueno, me va a decir, o sea, con qué velocidad funciona el microprocesador en este caso, características de programación. Pero a mí lo que me va a interesar de toda esa información, que generalmente está en inglés, es simplemente ver el dibujito del microprocesador, donde me va a decir cuál es la alimentación de 5 voltios de entrada, que a veces dice B corta CC, y esa es la alimentación al micro. Entonces me va a decir que la pata, por ejemplo, ¿no? Número 32 es la alimentación del microprocesador. Entonces, buscando continuidad con un tester, yo puedo ver a cuántos lugares va en diferentes componentes electrónicos, a diferentes patas, esos 5 voltios. En muchos casos, en la mayoría de los casos, va a un solo lado. ¿Y qué es ese solo lado? El regulador de 5 volts de tensión. Entonces yo ya lo tengo identificado. Entonces una vez que tengo identificado el regulador de tensión, yo sé que a ese componente, si a través de nuestro banco le estamos dando las masas de alimentaciones a la ECU, va a tener que recibir también masa y alimentación. Si le faltan los 12 volts al regulador de tensión, por supuesto que no va a andar nada de lo que necesita los 5 voltios. ¿Sí? Si no hay 5 voltios dentro de la computadora, no se conecta al escáner, no prende la luz de diagnóstico, salvo que la luz de diagnóstico sea manejada por otros componentes. Por ejemplo, en un PUYO nuevo, vos vas a ver que la computadora de inyección no le da masa a una lamparita en el tablero de instrumentos, sino lo que hace es, para encender la luz en el tablero de instrumentos, la computadora de inyección tiene conexión multiplexada con la BCI, que es la fusilera electrónica, y cuando la BCI, cuando la computadora de inyección no está en línea, sí, porque le falta alimentación, masa está rota, la BCI hace prender por red multiplexada la luz de diagnóstico en el tablero. Esto después se va a explicar mejor en 16 clases, en 15 clases. Ahora estoy haciendo un popurrí de cada cosa como para ver qué nivel vamos a trabajar con esto. ¿No? ¿Me siguen? Perfecto. Disculpen que no pueda contestar las preguntas porque si no, no vamos a un salto para otro. Después puede ser que hagamos más adelante también, en los cursos por supuesto van a tener más participación porque incluso supongo que va a haber menos gente. Entonces es más fácil poder, poder contestar las preguntas. Por ahora es como que estoy simplemente exponiendo temas. A ver qué tenemos a continuación. A ver si ven la siguiente imagen. Acá, por ejemplo, tenemos un banco de pruebas profesional. ¿Sí? Ahí está la fuente a la izquierda, regulada a 12 volts y pico. Y ese... ¿todavía no lo llegan a ver? A ver, esperamos un cachito. A ver, a ver. El banco que mostré antes es el que se hace en los cursos. ¿Sí? Yo les voy dando paso a paso cómo ir armándoselo, le digo cuáles son los componentes, cómo son las conexiones. Y este banco que está acá, no, este banco se compra. Creo que ya actualmente ese banco ya no se está vendiendo más, lo hacía la gente de Cetronic, acá en la Argentina. Exacto. No sé cuánto cuesta actualmente. Igualmente ya les digo, lo que tiene este banco es que tiene incorporado, por ejemplo, el generador de señal de RPM. ¿Sí? Pero en realidad se lo pueden armar ustedes con un formato parecido. Tiene más, por supuesto, tiene más electrónica que el banco que nosotros vamos a armar. Pero de las dos formas, cualquiera de los dos bancos sirve. ¿Sí? Ahí estamos trabajando, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con una computadora de un Gol o de un Polo. Y yo ya tengo armados los conectores con la ficha original del vehículo. Entonces lo que me permite es hacer una prueba más rápida, no pierdo tiempo en hacer con el conexionado.
pero ese conector no viene con el banco, ese conector lo tuve que armar yo, con el esquema eléctrico de la inyección y sabiendo la configuración de pines del banco de prueba, hacer uno por uno la conexión de cada uno de los pines. Pero lo que permite, o sea, el día de mañana, si se dedican a esto, comprarse un banco de pruebas de esto, lo que hace es tenerlo un poquito más profesional e incluso, bueno, después para pelear un poquito con los conectores para hacer las pruebas más rápido. En vez de estar conectando terminal por terminal, ya conectan la ficha y ya está. Bien, sigamos, a ver. A ver si les aparece otra imagen en pantalla, díganme qué es lo que le aparece. Un programador de memorias. ¿Sí? ¿Les apareció a todos? Perfecto. Recién hablé, por ejemplo, de que cuando una computadora de inyección no hace absolutamente nada, que ni prende la luz de diagnóstico, o no pega el relay de bomba, no genera pulso de inyección, no se conecta al escáner, o sea, nada de nada, una de las cosas que pudo haber pasado es que se desprograme la memoria. En teoría es imposible que una computadora solo se le desprograme la memoria, ¿sí? Pero en la práctica sucede. Intenten, por ejemplo, a un LCD, un televisor, conectarlo y desconectarlo permanentemente, o sea, con el LCD prendido, conectarlo y desconectarlo de la fuente. O sea, lo desconecto, lo vuelvo a conectar, lo prendo, lo desconecto eléctricamente, lo prendo, y háganlo varias veces. En algún momento puede ser que el LCD deje de funcionar. ¿Por qué? Porque cada vez que lo conecto y lo desconecto, se puede generar un pico de tensión. Y ese pico de tensión puede generar dos cosas a su vez. O un daño en algún componente electrónico, o la desprogramación de una memoria. Muchas memorias, o hablando de vuelta de las computadoras de inyección de los autos, para poder reprogramarse, necesitan una tensión mayor que la que normalmente funciona para su lectura. O sea, en escritura por ahí necesitan un nivel de tensión mayor. Y justo por ahí cuando yo le doy arranque a un motor que se cae la tensión de batería y una vez que arrancó puede ser que haya algún pico de tensión, sobre todo cuando el borne de batería está medio flojo o está sulfatado, eso puede provocar que la memoria entre en modo escritura y se modifica en parte de sus datos. Entonces, para lo que es reparación de ECUs también lo que se hace es verificar la integridad de estas memorias. Dependiendo de el diseño que tenga la computadora, o sea, el nivel de arquitectura electrónica que tenga, esas memorias pueden ser reprogramables, pueden ser solamente programables una sola vez, o sea, no se pueden volver a reprogramar. Pudieron haber sufrido un daño físico interno, ¿sí? Simplemente falló. Generalmente los fabricantes, cuando nosotros buscamos en internet los datasheets, estas hojas de datos también hay para memorias. Y generalmente el fabricante te dice que te da una garantía de que los datos van a permanecer en condiciones dentro de la memoria por 10 años. Entonces, si el auto tiene 14 años, pudo haber sido que haya dejado de funcionar la computadora por un problema de que se haya simplemente cumplido su vida útil, ¿no? Hay memorias que por ahí tienen ya 30 años, 20 y pico de años, que siguen andando perfecto, y hay memorias que de un día para el otro dejaron de funcionar. Entonces hay que hacer en lo que es reparación de ECUs también las comprobaciones de las memorias. Para las memorias de las computadoras más viejas, eran memorias donde desde que nace en el auto, o sea, desde que se puso la memoria en el auto no, en la misma computadora, hasta que se usó infinidad de veces, esa memoria nunca se alteró. Sí, esas memorias ya las llaman generalmente OTP, pueden ser también de otro tipo. OTP significa que pueden ser programadas una sola vez y no modifican nunca su información. Por lo tanto, o sea, para una computadora determinada,
la información que tiene dentro esa memoria no se altera bajo ninguna circunstancia. Se soldó en la placa y quedó con la programación, la misma programación siempre. Entonces, ¿qué me permite eso? Que si yo tuviera un programador como el que muestro en la imagen, ese es uno de los que más se usan, puede haber diferentes programadores, ¿sí? Hay más caros, más baratos, este es un programador que muestro ahí que es intermedio, es muy bueno, o sea, tirando a bueno, ¿sí? Ya que me permite poder trabajar sobre diferentes tipos de memoria para hacer la lectura y comprobar si la información está modificada. ¿Cómo se hace la comprobación esta? Bueno, debería contar, aparte del programador, con una base de datos con archivos de informaciones de diferentes computadoras. Por ejemplo, si estoy trabajando con una Marelli 1G7 de un Palio monopunto, yo desueldo la memoria de la placa, la pongo en el zócalo correspondiente, un zócalo adaptador, como vemos ahí. Si es necesario, la 1G7 no necesita adaptador. La pongo en el programador viene con un programa, el cual me va a haber un botón que va a decir leer, ¿sí? Cuando leo la información, el mismo programador me puede dar un número que se llama checksum. Ese número es la suma de todos los datos. Imagínense que una memoria tiene un montón de casilleros. Y en cada casillero hay un número. ¿Sí? Bueno, la sumatoria de todos esos números, de todos los casilleros, da un número gigante que se llama checksum. Para saber si se alteró la información de uno de esos casilleros, cambió un dato, lo que normalmente se hace es corroborar que el checksum de la computadora que yo estoy leyendo con el programador sea el mismo que el checksum del archivo original que yo tengo en una base de datos. Si los checksums son diferentes, entonces se pudo haber alterado la información. Si tengo la base de datos con el archivo original de esa computadora, agarro otra memoria, le cargo esa información con el checksum correcto, ¿no? La información correcta, y se la sueldo o se la pongo con un zócalo de presión en la computadora y pruebo. Entonces también hay que hacer en lo que es reparación, lectura y programación de memorias. Lo que estoy mostrando en esta imagen es el programador con un grupo de adaptadores para diferentes memorias. Por lo tanto, por ejemplo, el primer adaptador que se ve abajo a la izquierda es uno de los adaptadores más caros y es para las memorias que se llaman tipo PSOP, que es la que está abajo, esa rectangular grande, que la mayoría de las computadoras intermedias son las que traen este tipo de memoria. Si son tipo cuadraditas, como se ven las dos del medio, esas se llaman PLCC. También vamos a tener que hablar de identificar las memorias por su tipo de encapsulado. Encapsulado es la forma que tiene la memoria. Y al lado de esas dos PLCC cuadraditas hay una más chiquita que se la llama SOIC. SOIC, PSOP, PLCC, DIL, que son las comunes, las que están al lado del programador, son nombres que se le dan por el encapsulado que tienen. Son siglas en inglés que hablan sobre el tipo de encapsulado. La más chiquita que se ve en el extremo derecho inferior son memorias que se llaman tipo serial, son memorias que tienen información complementaria. Es como que en las memorias grandes, dependiendo del diseño mismo de la computadora, de la arquitectura electrónica del circuito, está la información en las memorias grandes, está la información de las curvas de inyección, las curvas de avance, ese tipo de información está en la memoria grande. En la memoria chiquita, generalmente hay información complementaria. ¿Qué información complementaria? Por ejemplo, el código de emparejamiento con el inmovilizador. En esa memoria chiquita también puede estar, en el caso de un Peugeot o en un Citroën, el código de emparejamiento con el inmovilizador. Puede estar el telecodificado. Telecodificado es la configuración que va a tener la computadora de acuerdo
a los sistemas que tenga el vehículo. O sea, por ejemplo, un Peugeot puede venir con electroventiladores manejados por un módulo que le da velocidad variable y ese módulo a su vez lo maneja la computadora de inyección. O puede venir con relays, con diferentes velocidades, 1, 2 o 3 velocidades. Entonces, cuando se compra una computadora a 0 kilómetro, hay que hacer varios procedimientos en el caso del Peugeot. El primer procedimiento es emparejarla. Eso lo voy a tener que hacer con un escáner. El escáner me va a pedir un PIN code, un código. Ese código lo tiene que tener el cliente o se puede levantar incluso de estas memorias. Si yo tengo la computadora vieja y le voy a poner una nueva, desde la computadora vieja en un Peugeot yo le puedo leer el PIN code para después con el escáner poder adaptar la nueva. Ese PIN code también se puede levantar desde una BCI, ¿sí? Desde la fusibilidad electrónica. Entonces, de los procesos que yo tengo que hacer si pongo una computadora a 0 kilómetros, una es emparejarlo. Una vez que el escáner hizo el procedimiento, después tengo que telecodificar, poner el nivel de equipamiento. Si viene con aire acondicionado automático, climatización automática o manual, si viene con ABS, con sistema antibloqueo de frenos o sin ABS. Entonces todas esas configuraciones se ponen en esas memorias chiquitas. Les cuento algo que me pasó. Que les muestro, o sea, el poder que tiene el poder leer estas memorias. La semana pasada me vino un Clio 1.2 con el sistema SIM32 de Siemens y la falla que tenía era que vos le dabas arranque, el auto arrancaba, pero no te lo dejaba acelerar y quedaba titilando la luz de temperatura de agua en el tablero de instrumentos. Fíjense la falla, ¿no? O sea, me queda titilando la luz de temperatura de agua, incluso cuando el motor está frío, en todo momento de que pongo contacto ya empieza a titilar. Y aparte, vos le das arranque al motor, arranca y queda andando medio entre cilindros y no acelera o acelera muy poco. Si ponía el escáner me aparecía como código de falla que era un problema del comando del actuador de mariposa. El sistema es con mariposa motorizada. ¿Sí? Por lo tanto, me lo trajeron de un taller donde habían probado con nuestro cuerpo de mariposa y seguía el problema. Me dijeron que, bueno, o sea, cambiaron el cuerpo de mariposa, revisaron el cableado y la falla estaba, y lo único código de falla era el cuerpo de mariposa. Yo reviso las señales que manda la computadora al cuerpo de mariposa y estaban todas bien. O sea, el cuerpo de mariposa motorizado tiene 2 potenciómetros, mirándolo con un osciloscopio las 2 señales se puede ver que las 2 estén en el voltaje correcto en diferentes posiciones de mariposa, y después la señal que manda la computadora al motorcito eléctrico, que también estaba correcta. O sea, cuando el auto se ponía en emergencia que no lo dejaba acelerar, la señal desaparecía, pero eso es una consecuencia, ¿no? O sea, la computadora no puede regular el régimen de ralentí y por lo tanto deja de mandarle pulsos al motor eléctrico de la mariposa. Y después, bueno, hablando un poco con el cliente, me dijo que el problema había venido desde el momento que le desinmovilizaron la computadora de inyección. O sea, en realidad no se la desinmovilizaron, el auto dejó de arrancar, quedaba titilando la luz de inmovilizador en el tablero, lo mandaron a un lugar y en ese lugar lo pusieron en marcha, pero salió así. Claro, cuando le hicieron justamente el tema del aprendizaje de la llave hay muchos procedimientos. En realidad el procedimiento correcto es tener el PIN code, para esa Renault, ¿no? Con el PIN code ingresar con el escáner, ir a lo que se llama programación de llaves y programar las llaves de vuelta, o si se rompió el transponder, poner otro transponder, programarlo y ya está. Ese era todo lo que había que hacer. Y si no, hay otros procedimientos que es trabajando con las memorias, ¿sí? Y por ahí a veces se utiliza lo que se llama la clonación. Si un auto deja de arrancar, yo puedo clonar, o sea, leer la memoria de otra computadora de inyección de otro auto que está andando, leer la memoria de la central de inmovilizador, que en este caso era una UCH,
del auto que está arrancando, y una vez copié las dos memorias y le pasé esa información a otro auto, es como que cloné el auto. O puedo usar el PIN code del otro auto y hacer la programación de dos llaves. Entonces de ahí arranca. Pero cuando se hace esa clonación, las computadoras tienen que tener el mismo código. Si el código cambia, van a cambiar también ciertas funciones. O sea, si yo le puse el programa de esta memoria serial, no estamos hablando de cambiar el programa principal, donde estoy cambiando curvas de inyección y curvas de avance. Eso quedó intacto porque eso está en otra memoria, ¿sí? Dentro del mismo microprocesador, en este caso de la 132. Pero cambiar la memoria chiquita de una a la otra, ¿sí? O pasarle la información y no ser los mismos códigos de placa, una de las cosas que cambió es que por ahí esa computadora 132, en esa memoria chiquita, está la información de qué tipo de mariposa motorizada tiene el vehículo, porque debe haber varias. Entonces, si yo cloné de una computadora a otra y le pasé información que ya no corresponde al vehículo donde va a ir montada esa computadora, entonces en ese auto no va a funcionar bien. Y lo mismo puede pasar con el tema de la temperatura de agua. Hay una configuración que está dentro de esta memoria chiquita que hace que titile esa luz en el tablero. ¿Sí? Pasa con muchas computadoras de Renault, por ejemplo la Continental 3134 también pasa lo mismo. O por ahí, al no corresponder 100% la información, puede generar diferentes defectos. Entonces puedo tener problemas de programación por este tipo de cosas, ¿no? Si a mí me viene un auto que estaba inmovilizado y yo lo cloné con otro auto y quedó andando mal algo de esto, es porque está mal clonado, o sea, en realidad no son compatibles. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, es un problema de computadora. Pero vos fíjate lo siguiente. No acelera el auto y queda titilando la luz de temperatura de agua crítica. Es un problema de compu. Si yo agarro otra computadora usada, por más que tenga el mismo código que la original del auto, y le paso la información de la memoria, le estoy pasando el problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución sería que a la computadora esta que está andando mal, ponerle la información correcta, o si no tengo la información correcta, no tengo la información de una computadora igual, virginizarla. Virginizarla significa ponerle a esta memoria, a través del programador, la información de una computadora igual, pero 0 kilómetros. En Renault tenemos la ventaja que las computadoras estas no tienen ningún procedimiento de emparejamiento con escáner. No hace falta el PIN code para que el inmovilizador la reconozca. Yo cuando la virginizo esta computadora, pongo una 0 kilómetro, simplemente la conecto en el auto, pongo contacto y la UCH, en este caso la fusibilidad electrónica o unidad de control de habitáculo, al ver que la computadora es virgen, le manda un código de emparejamiento y ya queda hermanada. ¿Sí? Entonces, es un problema de computadora. Si yo clono con otra, le paso el problema y la solución pasa por una virginización o reemplazar la computadora por una 0 kilómetro. Pasa que no tendría mucho sentido por una 0 kilómetros si yo puedo solucionarla a través de la lectura de esta memoria. Por eso es que en reparación de ECUs también tenemos que trabajar con este tipo de memorias. ¿Sí? En los cursos que nosotros damos hay 2 o 3 clases donde primero reconocemos qué tipo de memoria hay, cuáles son programables, cuáles no son programables, cuáles son programables electrónicamente, qué tipo de encapsulados, cómo se hace la lectura con un programador. ¿Sí? Entonces, trabajamos con esto porque es parte de lo que es reparación de ECUs. ¿Me van siguiendo? Bueno, acá ahí muestro la imagen de una estación de soldado. ¿Se ve?
Perfecto. Bueno, yo les dije que es importantísimo en lo que es reparación de ECUs el tema de soldar y desoldar. ¿Puedo trabajar con soldadores tipo lápiz convencionales? Sí, puedo trabajar. ¿Sí? El tema es que se van a usar diferentes técnicas. Si yo tengo un soldador de esto que estoy mostrando ahí, ese soldador es un soldador que se llama de aire caliente. Y lo que se ve a la izquierda es el mango del soldador, donde se le pueden ir poniendo diferentes tipos de boquillas. Porque los componentes electrónicos que se utilizan en las placas se los llaman de montaje superficial, o SMD, que es la sigla de montaje superficial en inglés, que son integrados o componentes que se sueldan del mismo lado de la placa. O sea, no es que la placa tiene un agujero donde salen los pines que se sueldan del otro lado. Entonces, para ese tipo de componentes de montaje superficial, normalmente para desoldarlos se usa aire caliente, donde yo puedo regular la temperatura para no pasarme de temperatura y dañar al componente. Entonces, en esos casos es más práctico este tipo de soldador. Si yo tengo un soldador de tipo lápiz, en realidad necesitaría dos, también puedo desoldar componentes. Eso también se puede llegar a hacer a través de técnicas y experiencia, ¿no? Empezar a practicar, de práctica más que experiencia. A ver qué más tenemos. De las fallas más comunes, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poquito. Hablamos de computadoras que no hacen absolutamente nada, donde yo tengo que probar que lleguen los 5 voltios, tengo que probar que la integridad de la memoria esté bien. Hay otras cosas más para probar, cristales, componentes, ¿sí? Hay muchas cosas más, incluso el funcionamiento del mismo microprocesador. Entonces, de las fallas más comunes nosotros nos vamos a encontrar con computadoras que no hacen absolutamente nada, computadoras que hacen funciones aleatorias, por ahí puse contacto y empiezan a tabletear los relay, o empieza a disparar solamente encendido o pulso de inyección. Esas son fallas comunes. Que esté faltando la masa o la alimentación, perdón, la masa de salida a algún actuador, inyectores, bobinas, relays. Que esté faltando los 5 volts de alimentación a los sensores o la masa de los sensores. Esas son las fallas más comunes, ¿tá? Y las que nosotros podemos trabajar sin tener demasiado conocimiento en electrónica digital. ¿Sí? Por eso podemos trabajar en dos niveles. El primer nivel sería justamente todas estas fallas, poder resolverlas. Y después fallas más complejas. Por ejemplo, acá yo ahora estoy peleando con un Peugeot 207 de 2011 que me lo trajeron. No tiene que ver mucho con la computadora de inyección, pero sí fíjense qué falla hace, que es bastante compleja. De un día para otro, vos dejás el auto cerrado, cuando vas a abrirlo con el telemando no funciona. Lo abrís manualmente con la llave en la puerta, el auto abre, pones contacto, aparece, que no debería aparecer en la pantallita multifunción modo economía activo, que no debería aparecer, y cuando le das arranque, el auto arranca, pero deja prendida la luz del airbag. O sea, ¿qué tendrá que ver esto con la inyección? Por ahora nada. Pero fíjense que falla compleja, ¿no? Que de un día para otro vos dejaste parado, no anda el telemando, pones contacto y aparece modo economía. Para que aparezca modo economía en el tablero tendría que haber quedado en contacto más de 15 minutos, y nunca quedó en contacto más de 15 minutos. Y cuando le das arranque, sale de modo economía, pero el auto arranca, pero queda la luz del airbag prendido. Como queda la luz del airbag prendido, se arranca el diagnóstico entrando con el escáner al airbag. Y cuando se entra con el escáner al airbag, aparece un problema de comunicación WAN. ¿Sí? WAN es la red multiplexada entre la BCI, el airbag y el tablero de instrumentos. ¿Sí? Esa red se la llama WAN carrocería 1. En realidad, un 207 tiene 4 redes multiplexadas. La red CAN del vano motor, la red WAN carrocería 1 que integra el airbag, el tablero de instrumentos, el comando de luces, el CON 2000, otro que es WAN carrocería 2, que estaría la alarma, que acá en Argentina no se utiliza mucho, y la red WAN Comfort, que es el estéreo y otras cosas. Entonces, tenemos un tema de una falla que una vez que arrancó, después anda todo bien. Si yo paro el motor y le doy arranque de vuelta, la luz del airbag se apaga.
pero aparece un problema de red. O sea, el auto funciona, todo queda, molesta la luz de agua prendida, molesta no poder usar el telemando, pero hay que solucionarlo. Y ahí ya no estoy hablando de que le esté faltando 5 volt al microprocesador, por ejemplo, de la BCI o de la unidad de control de airbag. Tampoco estoy hablando de un falso contacto, es un problema de red. Muy probablemente lo que esté funcionando mal sea el interpretador de la red, que es un integrado dentro de la BCI o dentro del tablero de instrumentos o dentro del airbag. Y para eso voy a necesitar un osciloscopio y medirlo en el momento que falla, ¿sí? O sea, tengo que dejar el osciloscopio conectado, ir a abrir el telemando y si no anda el telemando, ver qué transmisión de datos hay en la red WAN. Y ya trabajar con electrónica un poco más avanzada. Tengo que saber bien el datasheet de ese componente y ver qué es lo que está pasando. En realidad es muy complejo. Creo que todo el mundo optaría, en vez de hacer un diagnóstico tan avanzado para encontrar a ver cuál es el integrado que está fallando, porque incluso puedo tardar días en descubrir cuál es el integrado que falla, y una vez que encontré dije, es este integrado el problema, ir a comprarlo y no existe. Entonces lo que normalmente se hace es decir, bueno, cambio directamente la unidad de control, pongo una nueva y ya está. Claro, pero acá me aparece la luz prendida del airbag, ¿sí? No anda el telemando. No anda el telemando, ¿por qué? Porque en realidad el receptor de radiofrecuencia del telemando está en el conmutador de luces. ¿Sí? Muy bien, Martín, el comentario. Dice que a Martín le pasó en un 207 y cambiaron la batería y no lo hizo más. Bien, vamos a ir por ese lado. Igualmente la batería ya vino con una batería nueva y lo está haciendo, pero vamos a revisar igualmente la parte de alimentaciones. Entonces, sería muy complejo arrancar por ese lado. Normalmente se cambia, pero hay que estar seguro qué componente hay que cambiar. Si realmente es la BCI, si es la unidad de control del airbag, si es el tablero de instrumentos, o el COM 2000. El tema es que después arranca perfecto. O sea, quiere decir que hay un problema de red. Y no lo hace siempre. O sea, si la falla la hiciera siempre, iríamos por ese lado. Así que bueno, estamos peleando con eso. Por ahí después en la página de Facebook del instituto, cuando lo resuelva, le voy a hacer algún comentario para ver por dónde podía venir el problema. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los componentes electrónicos que encontraremos? Bueno, cuando yo agarro una placa me encuentro cualquier cantidad de componentes y con cualquier tipo de forma. Yo lo que voy a tener que entender para poder reparar una ECU es cómo es el principio de funcionamiento. Por ejemplo, la mayoría de los sensores que le mandan las señales a una computadora de inyección son sensores de tipo señal analógica. Analógica significa que la señal tiene un voltaje variable, puede tener en ciertas condiciones 1 volt y medio, 3 volt, 3 volt y medio, como por ejemplo un TPS, un sensor de temperatura de agua, un MAP. Cualquiera de sus sensores dan una señal de voltaje variable. Esa señal no va directamente al micro, que es el cargado que hace el microprocesador. El microprocesador lo que hace es tomar las señales de los sensores y decir, bueno, la temperatura del agua es tal, la posición del acelerador es tal, y el vacío del motor es tal. ¿Qué hago con esto? ¿Qué pulso de inyección y pulso de encendido tengo que dar? ¿Y qué valor de régimen de motor tiene que quedar? Bueno, lo pregunto en la memoria. Voy a la memoria, saco datos, digo, bueno, tengo tal temperatura, tal posición de acelerador y tanto vacío del motor. ¿Cuánto tengo que dar? Entonces en la memoria tengo la tabla de decir, bueno, para estas condiciones lo que tengo que dar es tanto. Entonces el micro ahí comanda los drivers de salida. Pero las señales, cuando hablamos de microprocesadores, de memorias, estamos hablando de electrónica digital. Y la electrónica digital solamente puede transmitir y recibir pulsos en dos estados. ¿Sí? Nivel bajo de voltaje, un nivel alto de voltaje. Alto voltaje porque estamos hablando de milivolts, ¿correcto?
Entonces la transmisión de información, si yo me conecto con un osciloscopio y una computadora que está funcionando, me encuentro que la mayoría de los circuitos transmiten pulsos de onda cuadrada a muy alta velocidad y totalmente irregulares. Está transmitiendo información. Por lo tanto, esas señales analógicas de entrada no pueden ir directamente al microprocesador. Van a tener que pasar primero por un integrado. ¿Alguien sabe cómo se llama el integrado que ataja estas señales analógicas? Convertidor, correcto, Jonathan. Es un convertidor analógico digital. Ahora, ¿qué forma tiene ese componente que ataja las señales analógicas de los sensores? De los que ven acá, ¿sí? Del esquema que tienen ahí en pantalla, puede ser el tercero, puede ser el tercero de la segunda fila o el cuarto, puede ser el primero de la tercera fila, ¿sí? El tercero o el tercero de la cuarta fila, o sea, la forma que tiene el integrado es un tema de diseño. Un conversor analógico, que es el encargado de transformar señales analógicas en digitales, puede tener cualquier encapsulado, o incluso, sí, podría llegar en computadoras muy modernas, estar incorporada esa función de convertir señales analógicas en digitales dentro del mismo microprocesador. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo tengo que el auto anda mal, pongo el escáner y me sale sensor de temperatura de agua, sensor de posición de mariposa, sensor MAP, me sale como códigos de falla, y yo veo que a la computadora le entran bien las señales de la temperatura de agua. Para una condición fría tiene que dar 3,6 volts, por ejemplo. Y yo lo mido y los 3,6 volts llegan a la computadora. Está en el auto. El MAP en contacto me tiene que dar 4,8 voltios, por ejemplo. Y voy a la computadora y me da, o sea, todas las señales que llegan a la computadora están bien, pero el escáner me está diciendo que hay problema con esos datos. Y por ahí voy a la parte de flujo de datos, a la parte de parámetros, y veo que la temperatura dice 40 grados bajo cero, o dice un valor fijo cualquiera. Lo mismo con el MAP y lo mismo con el TPS. ¿Pudo haberse dañado el conversor analógico digital? Sí. ¿Cómo lo descubro? Y bueno, tengo que seguir desde la salida de señal de temperatura de agua, con un tester por ejemplo, dentro del circuito a ver qué integrado va. Y una vez que identifiqué el componente, ver si ese componente tiene su alimentación, tiene su masa, buscar el datasheet en internet. Tiene todo un procedimiento, pero no es muy difícil de aprender o memorizar dónde está cada componente de cada computadora, por la variedad que hay. Yo calculo que hoy en día, en Argentina, por ejemplo, hay más de 1000 diseños de computadora diferentes. Entonces es imposible acordarse uno por uno cuál es. Generalmente se hace un seguimiento, viene la computadora y si no tengo información preparada, a buscar los componentes. ¿Sí? Se busca en internet, de acuerdo a lo que esté escrito sobre el componente, a ver si hay algo de información, e incluso a veces cuando buscas información en diferentes páginas, no solamente te dan el datasheet, estas tablas de datos del componente, sino también te dan si lo venden. ¿Está? Acuérdense que la electrónica que tiene una computadora de inyección no es electrónica comercial, de audio y video, que puede ir a una casa electrónica y comprarlo. Los componentes electrónicos son electrónica industrial. Quiere decir que el fabricante, Infineon, Motorola, ST, AMD, lo que hace es fabricar al componente de acuerdo a lo que requirió su comprador. Por ejemplo, Bosch. Bosch compra componentes a Siemens, ¿sí? Y Siemens se los hace para Bosch. Quiere decir que queda excluido estos componentes para la compra de particulares. No se pueden conseguir. Pero por ahí el fabricante, Siemens, ¿sí? O quien le fabrica a Siemens,
le quedó un remanente de 200.000 de estos integrados. Entonces los pone a la venta. Algún fabricante chino en una página china dice que tiene ese componente y vos le puedes comprar. En algunos casos te puedes comprar de a uno, a veces te pide que compres 100 mínimo, a veces 1000. Entonces aparecen dentro de las posibilidades, aparecen en el mercado comercial, convencional, pero nosotros, por ejemplo, nos basamos a buscar estos integrados, empezamos por alguna página como por ejemplo Mercado Libre, mercadolibre.com.ar, me meto, pongo el nombre del integrado y por ahí hay alguien que ya lo trajo. Por ahí es un integrado que en origen, en China, vale 0,3 dólares, 30 centavos de dólar. Y acá cuando me meto en Mercado Libre lo están vendiendo 300 pesos, ¿sí? O sea, más de 10 dólares. Por lo tanto, bueno, usemos el oficial, ¿sí? Por lo tanto, dice, no, pero vale centavos y acá me están queriendo cobrar 100 veces más. Bueno, igualmente esto es negocio, o sea, el tema es solucionarle el problema al cliente. El cliente nos va a pagar nuestra mano de obra, yo le voy a pagar al que me consiguió el integrado, entonces es una cadena que igualmente va a servir, ¿sí? O sea, uno puede intentar comprar componentes en origen, que a veces te piden que compres una cantidad mínima de 1000, está bien, a 30 centavos cada uno, pero tenés que comprar 1000. O comprar un componente que por ahí sale 300 pesos, pero igualmente nos sirve para trabajar. O sea, dentro de todo se pueden conseguir. Y si no, la otra forma de conseguir es tener un stock de computadoras que pueden estar usadas, rotas, para sacarle estos componentes, ¿no? Que serían las computadoras donantes. Bueno, se nos fue la hora, ¿sí? Se nos está pasando la hora. Es muchísimo, es muy largo esto, ¿tá? La intención era ver si escuchan bien, si se entrecorta, a ver, como para ir corrigiendo errores, el día de mañana si alguien quiere hacer algún curso, que podamos usar este método a ver si realmente es efectivo. ¿Sí? Esta es la segunda clase demo que damos, muchas cosas de las que vi hoy las repito del viernes pasado. Pero bueno, para ir puliendo detalles y ver si el día de mañana podemos trabajar a través, ¿no? De aprender, por ahí aprendemos muy poco, porque yo no me dirigí a ningún punto particular, ya digo, es muy extenso. Para poder trabajar con esto hay que trabajar en mínimo 14 a 16 clases, ¿sí? Bueno, perfecto. Fíjense que en los iconos de arriba hay el dibujito de una hoja que dice documentos y se posan con el cursor sobre la misma y va a permitir descargar este documento y otro más que yo subí para que lo tengan. O sea, es muy genérico, pero por lo menos les va a servir de repaso para recordar lo que estuvimos viendo acá, ¿no? A ver, vamos por parte. ¿Cuándo pensás que pueden empezar los cursos? Los cursos están proyectados para empezarlos entre diciembre y enero, ¿sí? Después se van a repetir durante el año. Estamos puliendo todos los detalles para que sea efectivo. Después, vos, José Luis, me preguntás si se usan las mismas herramientas para reparar ECUs y para desinmovilizar. Sí, se usan exactamente las mismas herramientas, se pueden usar. ¿Qué costo puede tener el curso online? Mirá, estamos viendo el costo porque también tiene que ver con lo que nos va a salir el costo de esta plataforma a nosotros también. Si por ahora estamos probando gratuitamente y después de acuerdo a la cantidad de gente que se inscribe y todo eso, vamos a ver. Nunca van a superar el valor de los costos de las clases asistidas. Acá, por ejemplo, una clase de reparación de ECUs, acá en el laboratorio nuestro sale 350 pesos argentinos por clase, ¿sí? Va a estar de ahí para abajo cada clase. Después, ¿qué más me preguntan? Bueno, listo, está bien. Después, si hay alguna consulta en particular, utilicen la página de Facebook, ¿sí? Nosotros ahora tenemos que cortar porque seguramente esto se va a cortar en cualquier momento. Espero que les haya sido útil. Ya les digo, generalmente los cursos son más ordenados, como parte por parte. Lo que a mí me interesa es que me escuchen bien y que las imágenes que yo vaya poniendo las visualicen de la mejor manera posible. Y con respecto a
A la gente que después esté interesada en hacer algún curso, después nos comunicamos por Facebook y ahí vemos la posibilidad de armar algo y ver qué costo tiene y cuándo podemos empezar. La semana que viene va a haber otras clases demo gratuitas de otros temas. Va a haber sobre desinmovilizaciones, sobre inmovilizadores, sobre Common Rail. Y me estoy olvidando de la inyección electrónica en nivel inicial. O sea, para el que quiera participar va a ser gratuita, son demo y yo me voy poniendo canchero también con esto como para corregir errores. Por ejemplo, cuando hay problemas de conexión así, que me tengan un poquito de paciencia a ver cómo lo resuelvo de la manera más rápida posible, ¿no? Pregúntenme directamente por las páginas de Facebook. O sea, para la gente que entró hoy a la charla demo, si no está como amiga en la página de Facebook del Instituto ITSA, ingresen por ahí. Y ahí me pueden hacer alguna pregunta en particular, sí, porque por acá no las voy a poder contestar. Y las fechas de las clases demos que de la semana que viene las voy a ir publicando, ¿sí? Me voy a dedicar el fin de semana a organizarlo un poquito y ya que todos tengan la información que necesitan. Lo mismo que para los cursos. Cuando ya tengamos, yo acá me estoy manejando con imágenes de poca fluidez, o sea, las voy poniendo mucho tiempo en pantalla, pero en realidad la intención es de que sea más dinámico también en este tipo de información y que bueno, que después se puedan ir descargando también la información en cada una de las clases. Les agradezco a ustedes la atención y bueno, muchas gracias por participar y tolerar los errores que vamos tratando de corregir. Les mando un abrazo grande y buen fin de semana. Cualquier otra pregunta después nos manejamos a través de la página de Facebook. Muchas gracias.